Muy buenas noches, señoras y señores. Un programa más de Haciendo Historia, concluyendo el ciclo 2017 y preparándonos, por supuesto, para el 2018, que vamos a seguir, si Dios quiere, y mis dos compañeros, a quienes saludo, por supuesto, al doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y al doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafael, y muchas gracias por este ciclo de 2017. Le deseo felicidades para recibir el 2018, porque nos vamos. Esta es nuestra última... Nuestros últimos programas son estos, que va a disfrutar. Sí, o sea que van a disfrutar en su casa y síganos. Enero y febrero y marzo repetimos los mejores programas de este ciclo, como hicimos el año pasado, y volveremos más o menos para mediados de abril, si Dios quiere, con nuestra programación. El doctor ya va a hacer un viaje ahora, preparar nuevos temas que le apasionan de la historia, así que, y nosotros con Dardo también vamos a hacer lo propio en este tiempo de vacaciones. Visitaremos algunas localidades para traer las historias también de las ciudades y pueblos de nuestra hermosa provincia de Corrientes. Esperan que yo me vaya para hacer eso. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Voy a decir los ganadores para que después el señor director coloque en un videograf. Carmen Llanos ha ganado, Carmen Llano, perdón, ha ganado un libro. Sergio Casarela ha ganado otro libro. Claudia Aranda ha ganado otro libro. Y Mirta García ha ganado otro libro. Le voy a comunicar por mail a cada uno que ha ganado, y después pueden venir a retirar acá en la oficina de la productora en el centro de la ciudad de Corrientes, 9 de julio 1148, planta baja, y si no, por mail me contestan y se los enviamos por correo, o si alguien los quiere pasar a retirar de parte suya, con mucho gusto. Bueno, hoy un tema, espero que esté sentado cómodamente, porque vamos a hablar de un tema que forma parte de la historia de Corrientes, muchas veces enunciado, pero no sé si tan bien explicado o tan bien conocida la historia, ¿no? Hoy vamos a hablar del tren el económico, que mucha gente vincula este tren con la capital y Santa Ana, donde hay unos restos mezquinos y mal cuidados de lo que fuera el tren económico. Pero su recorrido no era la capital y Santa Ana o el ingenio primer correntino. No. Tenía una extensión mucho más importante, y su función dentro de la ciudadanía, de lo que era la provincia en ese momento, fue clave para el desarrollo de pequeños productores que veían en ese tren la manera de poder traer sus productos a la capital, a la ciudad de Corrientes, y también el traslado de las personas en momentos que los caminos no eran los que tenemos ahora. Hemos visto en el programa anterior cómo Juan Ramón Vidal impulsó la llegada del tren a Corrientes para que la gente pudiera viajar más cómodamente a Buenos Aires, y de esa manera se unían los pueblos. Las estaciones de tren de cada pueblo por donde el tren pasaba, era el punto de referencia del pueblo. La llegada del tren era el acontecimiento más importante en el día, porque traía las noticias, traía los viajeros, traía las personas que venían desde Buenos Aires, y también nos permitía llevar nuestros productos, cosa que se ha perdido. Pero arrancamos para que nos inserten el tema con el doctor Dardo Ramírez Bracci, y después pasamos al doctor Quito Galeana, que ha traído unos libros exclusivos del tren el económico con imágenes de antaño, y que las vamos a compartir con ustedes enseguida. Rafael, el tren económico correntino adquirió con el tiempo, con el devenir de las décadas, una dimensión que va a traspasar su impacto económico, su impacto social, porque entró en el imaginario de la gente, y esto demuestra que perdura en el tiempo, en esa idea, en esa construcción de la importancia que tuvo y el afecto que
las poblaciones que estaban en derredor de este tren económico, cómo se afianzaron y se construyeron en derredor de él. Adquiere otra dimensión y otra importancia este tren económico, porque hay que rescatar que era un ramal que tenía una jurisdicción estrictamente provincial. Era un ramal de un tren particular que cumplía una misión económica, social, que seguramente en el transcurso del programa la vamos a ver o la vamos a conocer en detalle, en donde anexaba, juntaba, incorporaba una gran parte del territorio cercano a la capital, a su gente, a su producción y a la posibilidad de vínculo productivo entre los sectores de los pueblos aledaños, como decía, con el puerto y con los espacios de consumo de la gran ciudad. Pero para comenzar a analizar la cuestión vinculada al tren económico, me parece prudente hacer algunas referencias de la etapa política y económica que vivía el país. La década de 1880, década que reiteradamente y en otros programas hemos analizado por su importancia y por su proyección económica y política. La década de 1880 ha sido un punto de inflexión para el desarrollo no solamente económico de la Argentina, sino también institucional. Un cambio de mentalidad, de transformación, de dejar de ser aquel país que solamente dependía de la producción estrictamente primaria, sino también para incorporar los sistemas de producción agropecuarios, de la incorporación del servicio, de implementar un mayor servicio a la actividad agropecuaria. Para 1880 la Argentina va a empezar a transitar un sendero en donde el progreso material y tecnológico comienza a hacerse realidad. Y uno de los bastiones de esa interconexión de la territorialidad argentina y de las economías regionales va a ser el tren. Ya desde la época sarmientina, con después Avellaneda y por supuesto consolidando la presidencia de Roca, la Argentina va a ser el país latinoamericano de mayor extensión de vías férreas. Va a ser un gran ramal todo el territorio nacional en donde va a interconectar lo que antes lo inhóspito del terreno lo impedía. Entonces el tren va a acercar ciudades, va a cortar los caminos, va a unir pueblos, va a juntar ciudades y por sobre todo va a traer progreso en el traspaso de la movilidad de las economías provinciales para sacar sus productos finales y llevarlo al puerto para la gran Argentina agroexportadora, que nos guste o no, la Argentina es agroexportadora. Por supuesto. Naturalmente generó esto y hay que trabajar desde el punto de vista de la producción del campo. No producimos celulares, no producimos computadoras, sino ensamblamos en algún lugar de Tierra del Fuego. La Argentina es un país agroproductor, que hay que generar industria sobre esos aspectos. Aquel fue el proyecto inicial que tuvo la generación del 80, hacer de la Argentina agroexportadora, una gran productora de materias primas con elementos fabriles adicionales. Ahí van a venir los famosos frigoríficos, ya a principios el valor agregado a la producción agropecuaria. Pero no podemos hacer otra cosa de lo que generalmente tenemos, y tenemos la capacidad de reacción inmediata, que en 6 meses puede dar una cosecha, o en algunos años la producción ganadera. Quiero decirte que en estos días, aprovecho para tocar el tema, mientras estamos grabando este programa, lo digo mientras estamos grabando este programa porque no sabemos el desenlace final, está todavía desaparecido el submarino Ara San Juan, que por supuesto nosotros deseamos que sea encontrado y que ojalá nuestro Dios o el Dios de cualquiera haga que podamos encontrar todavía a los sobrevivientes con vida. En un informe de la BBC
se nombraba a la Argentina como el país más importante del mundo en recursos naturales. Decía el informe que la Argentina, en la presidencia de Macri, es uno de los países más importantes del mundo con los recursos naturales que tenemos. Y estoy seguro que es así. A veces mal aprovechado, a veces mal explotado, pero estoy seguro que es así. Eso un poco para completar lo que vos está estás diciendo. directamente conexo lo que estamos hablando, porque la capacidad productiva de generar alimentos que tiene la Argentina, que indefectiblemente debe ser una máquina de generar alimentos y de producir e industrializar los alimentos, porque ahí está la cuestión fundamental, la agroindustria, la producción de la industria volcada a la agricultura y a la ganadería. Visión que la generación del 80 tenía, por más que algunos dicen que primogénitamente la Argentina agroexportadora es solamente hacer granos o era hacer granos y manufacturar carnes. Era un proceso de producción en donde la Argentina tenía como pivot la producción agrícola ganadera, es decir, asumimos el rol en el cual verdaderamente se producía y se gestaba una producción realmente con dividendos favorables. En ese mundo de la Argentina comienza a circular, comienza a reproducirse las vías férreas y a construir un nuevo país. El tren va a cambiar la transformación, va a dar una identidad distinta a la Argentina. Y en ese marco, Corrientes también va a impulsar ese proceso de agroindustria y de fomento de las vías férreas. Y acá tenemos un caso paradigmático, fundamental, que en pequeño reúne lo que vivía la Argentina en lo macro. En grande. Tenemos la producción de azúcar, el ingenio, el fomento del ingenio y de la producción azucarera y los derivados que esto implicaba, y por supuesto el anexo de sacar la producción a través del recurso comunicacional por excelencia del momento y más importante, como era el ferrocarril. Y en ese marco tenemos la preocupación de la administración de Corrientes de implementar estas nuevas alternativas productivas. Y ahí se va a generar en toda esta región la producción de la caña de azúcar y todo lo que implica sus derivados, no solamente el azúcar misma, sino los derivados de la misma y la producción que industrial que ésta generaba. Además, tenía una gran capacidad la región para producir, para vender y tener una salida comunicacional, no solamente a través de la vía férrea, que era la otra vía de comunicación del posterior ferrocarril conocido como Urquiza, que va a tener jurisdicción nacional, que ya en la época de Vidal ya llegaba hasta la ciudad de Corrientes, sino que también tenía la posibilidad de la comunicación fluvial, de que el puerto de Corrientes podía generar toda una alternativa exportable. Y en ese marco creo que podemos comenzar a analizar lo que significó y la impronta que generó para Corrientes este emblemático tren primer correntino. Doctor Quito Galeana. Bueno, el tren económico representa para la provincia de Corrientes un ejemplo, porque ninguna provincia, creo yo, no encontré en la República Argentina, desarrolló un tren provincial. La provincia de Corrientes desarrolló su tren provincial. Nosotros tenemos trenes que, por ejemplo, fueron construidos en la zona santafesina y el Chaco por la forestal, al solo y único efecto de depredar toda nuestra forestación de quebrachales. Los grandes quebrachales de la zona del interior de la provincia de Corrientes, especialmente de San Luis, fueron aprovechados por los argentinos sin que esté la forestal y fueron transportados por el ferrocarril primer correntino o ferrocarril económico. ¿Qué era el ferrocarril económico? Un ferrocarril de trocha angosta, del tipo de Cauville, es decir, de 0,60 metros, 60 centímetros. La trocha. La trocha. El Urquiza es de trocha media, no es de trocha ancha, es de trocha media.
¿Cómo se movía el tren económico? Se movía al comienzo con 3 locomotoras. La Roque, la Carlitos y la Panchito. Entonces, los nombres que le ponían. Los nombres emblemáticos. Emblemáticos de las locomotoras. Sí. ¿Quién fue el empresario que ideó el tren económico? Francisco Boya, dueño del ingenio azucarero Primer Correntino, que logró en 1890 una ley que le concesionaba la construcción del tren y la operación de la línea. La aspiración primero fue transportar su producto. Transportar su producto, es decir, partían de lo que es la estación del tren frente a la Plaza Libertad. Está el edificio todavía. Está el edificio, pero ese edificio se hace posteriormente, eso se va a hacer en el siglo XX. Ese edificio, ahí estaba la estación del tren y va a partir, se va a conectar con la red de tranvías que tenía Corrientes bajo el gobierno de Vidal, que se inician los tranvías. Y a su vez, el tren tenía una conexión con el Puerto Italia. Mira. Es decir, donde se sacaba la pesca diaria. Se sacaba la pesca y se mandaba los productos para que se embarquen. No con el puerto de Corrientes, sino con el Puerto Italia, que tiene una estructura bastante interesante que hasta hoy perdura, y se puede apreciar. Este tren de trocha angosta se hacían con durmientes de quebracho. Sí, señor. Los quebrachos que se aprovechaban de los bosques correntinos, que fueron también explotados irracionalmente sin la sustitución necesaria y la recreación del bosque. Sí, señor. Que hoy es uno de los elementos fundamentales de la Organización de Naciones Unidas para evitar el efecto invernadero. Plantemos un árbol. Si cada uno de nosotros plantamos un árbol, en la Argentina 46 millones de árboles serán plantados en un año. Eso sería interesante que lo empecemos a hacer. Este tren económico, ya digo, nacido de Francisco Boya, tiene un pequeño momento de vida, periodo de vida. ¿Por qué razón? Porque quiebra la empresa de Francisco Boya, del primer ingenio correntino, llega hasta Santa Ana, de Santa Ana se divide, va hacia el ingenio Primer Correntino, del ingenio Primer Correntino va hasta Paso de la Patria, departamento de San Cosme, y en Paso de la Patria llega a un puerto. Es decir, Puerto González. Aún no he logrado identificar el lugar del puerto. Sí. Pero es en Paso de la Patria donde la vía llegaba hasta San Cosme. En San Cosme podía llegar hasta el río con el tren, lo que permitía embarcar productos para remitir a Buenos Aires, a Rosario, a Entre Ríos, etcétera, etcétera. Era el colector de toda la producción interna de la provincia de Corrientes. Pasa por otro tipo, se expropia, quiebra la empresa, vuelve, la provincia se hace cargo entre 1912 y 1927, 27, perdón, adquiere la provincia de Corrientes el tren, es decir, Juan Ramón Vidal compra el tren y dice, no, esto no van a levantar, se extienden las vías. Y la vía llega a San Luis del Palmar. Llega a San Luis del Palmar, pasando por todos los lugares anteriores, Riachuelito, Estación Juan Ramón Vidal, etc. Llega a San Luis. De San Luis va hasta Lomas de Vallejos. En Lomas de Vallejos se bifurca. Una línea va a Catí, departamento de General Paz. La otra línea se vuelca hacia el sur y se va hasta Amburucuyá. Toda esa línea tenía una serie de estaciones. Claro. Esa línea tenía una serie de estaciones. ¿Quién era el encargado de realizar las vías? José Zamela, un gran constructor correntino, que usted ve la firma en algunos edificios históricos de José Zamela. ¿Quién fue el ingeniero que dirigió las obras? Era el director del Banco Francés y del Río de la Plata, Mauro Erlisca, italiano. Que hay un pueblo que se llama Erlisca. Sí, señor. Esos pueblos vivían a la vera del tren y a su vez vivían del tren. Es decir, el tren fue generador de pueblos y de ciudades.
vivían de eso, se comunicaban Lomas de Vallejo, Manantiales, Erlisca, diversas paradas especiales, Cerrudocue, etcétera, etcétera. Eso hacía que el tren se moviera como un impactante consumidor y productor de riqueza y de relaciones sociales. ¿Llegaste a conocer el tren Quito? Yo no solamente llegué a conocer el tren, sino que viajé en el tren. Yo en 1969, que fue su último viaje, lamentablemente en 1969, el 1 de noviembre precisamente, ya nacionalizado en 1948 como parte del ferrocarril Urquiza, lamentablemente el 1 de noviembre de 1969 se suprime la existencia del ferrocarril económico y se ordena que se levanten las vías y los durmientes. Hasta ahora estamos buscando a los, con todo respeto, mejor dicho, sin respeto, a los ladrones de las vías y a los ladrones de los durmientes del tren económico. Este tren económico fue un aporte a la cultura, aporte a la ciencia, aporte al progreso. Pasaba por al lado de las casas. Sí. Entonces uno iba sentado en el tren y la ventana estaba acá, ahí nomás. Las casas, por la calle San Martín. Imagínense la calle San Martín. Bueno, usted entraba a la ciudad de Corrientes y las casas estaban ahí al lado nomás. Saludaba, ¿no? Entraba por Avenida Centenario. Entraba por Avenida Centenario, todo. Entraba y saludaban ahí nomás. Pasaba por el lugar de las quintas. Lo más interesante es que pasaba, por ejemplo, por el Hospital Llano. Claro. Por el medio del Hospital Llano. Entonces la gente, los enfermos saludaban al tren, etcétera, etcétera, le tiraban el diario, la revista. Y en el próximo bloque vamos a hablar qué llevaba el tren y qué características tenía el tren, qué categorías habían en el tren. Ah, no me digas, todo eso. Así que todo vamos a hablar. Yo quiero destacar esto, que es un reiterado comentario y se puede considerar también un reiterado reclamo. En otras provincias, todo este tipo de cosas no solo se han mantenido, en el caso que se haya dejado de lado, se ha recuperado y se ha puesto en valor para la explotación turística. El mismo tren que es el económico en Corrientes es el tren del fin del mundo que funciona en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es el mismo tren. El mismo tren. Y quiero decirle a la gente que ese tren está funcionando hasta el día de hoy. Su entrada no es barata y todos los días funciona y todos los días tiene público. Si hoy tuviéramos el tren económico que solamente uniera la ciudad de Corrientes con, por ejemplo, la ciudad de Santa Ana, usted no sabe el paseo que sería. El paseo. Vemos en otras ciudades, reitero, en la explotación que se le da a las cosas. Nosotros hemos perdido cosas valiosas, pero todavía estamos a tiempo. Recuperar el tren económico, este es un mensaje para el gobierno nuevo que está entrando a la provincia de Corrientes, al que quede a cargo del Ministerio de Turismo. Recuperar el tren económico, por lo menos para ir hasta la localidad de Santa Ana. Recuperar lo que fue la mansión de invierno, para que el público pueda visitar lo que queda de la mansión de invierno, limpiar las ruinas y parquizar y tener una playa de estacionamiento. Hay un sector de la escuela que me dijeron que está bastante intacto, la escuela de lo que fue la mansión Ciudad de Invierno, que está para acopio de avena, de animales y de ese tipo de fardos. Entonces yo creo que me parece que tenemos cosas muy importantes en Corrientes que tenemos que ponerlas en valor. Este programa no solo quiere recordar, sino que estaría bueno que a través de este programa podamos alguna vez recuperar una de estas cosas que fueron
para mí, errores. El mismo Ingenio, abandonado, podría ser visitado con el tren que llega hasta ahí y con turistas. Tanto hablamos de turismo y solamente nos centramos en 2 o 3 cosas: la pesca, la fe, ahora el Iberá, cuando a mí me parece que Corrientes tiene, por ejemplo, turismo histórico que no se aprovecha en lo más mínimo, con lugares emblemáticos donde se desarrollaron batallas, se desarrollaron hechos que fueron contundentes en la formación de la historia nacional y provincial. Nos vamos al corte y ya venimos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Segunda parte de este programa apasionante sobre el tren económico. Pero hay un detalle que quiero contar brevemente, acá el doctor Quito Galeana. ¿Cómo era la llegada del tren a la estación o al lugar de la Plaza Libertad? ¿Cómo era? El tren anunciaba su llegada con pitos y flautas. La gente venía en diversas categorías. En primera categoría, que eran asientos individuales o asientos dobles. Tenía su salón comedor donde se podía, ahí iba la clase más pudiente. Después estaba la segunda clase, que eran asientos de madera, o sea, imagínense 24... El otro tapizado y el otro de madera. 24 horas sentado en esa madera, como sí, los asientos de la plaza. Sí, le daban una fibra de papel. Exacto. Sí. Pero ahí se mezclaban, la clase más pudiente eran los maestros, los comerciantes, los dueños de tierras, es decir, los propietarios. En la otra clase iban los que se iban a Buenos Aires a trabajar, los poriajú que juntaban sus pesitos para venir a visitar la ciudad de Corrientes, los que iban al carnaval, los que iban al Chaco, a la cosecha. O sea, toda la mano de obra correntina que iba a la cosecha chaqueña venía en el tren económico. El tren empezó con 3 locomotoras y agregando lo que hablamos de la locomotora del... La Roque, Carlito y Panchito. Exacto. Pero agregando una de las locomotoras, es la locomotora actual del tren de Ushuaia, del fin del mundo, que es un tren exactamente igual al económico, trochangosta con todos los vagones y nos movemos todos. Yo hice ese viaje que es extraordinario. Levantan aproximadamente entre 400.000 y 500.000 pesos por día en el tren de fin del mundo, que es un tramo corto. Un tramo corto y lo explotan con una calidad. Usted entra a la estación del tren del fin del mundo, le recibe una orquesta, cantos, música, negocios, confitería, etc. Nosotros no tenemos nada. Bueno, en el siglo XX, el tren contaba, y me permito leer, porque sí, pues, contaba ya con 9 locomotoras. Coches dormitorios tenía 2. O sea, usted podía ir durmiendo en su coche tranquilo. Después tenía coches de primera clase, coches mixtos, que ya era primera y segunda, coches de segunda clase, coches comedores, furgones de pasajeros. Furgones de pasajeros eran furgones abiertos. Vos querías pasear hasta Santa Ana o hasta San Luis y en verano iba abierto. No era
el vagón cerrado, sino un vagón abierto, todo abierto, entonces la gente se ponía sombrero, todo, y iban de paseo. Qué lindo. Bueno, vagones de borda alta, vagones de borda baja, plataformas para vigas, furgones de carga. ¿Y qué era el tren? El tren llegaba al pueblo y llegaba con el bolsón de la correspondencia. Venían diarios, revistas, pedidos, cartas, encomiendas, toda la línea. ¿Dónde paraban, digamos? ¿Cuáles son las paradas? Y bueno, yo le voy a dar aproximadamente las paradas que tenía el tren, que son el central, que lógicamente es acá, J.R. Vidal, San Luis, San Cosme, Erlisca, Cerrudo Cue, Loma de Vallejo, Puisoye, General Paz, Manantiales y Mburucuyá. Esas eran las estaciones. Aquel que quiera consultar, esto está en la guía de 1935. Y a Serrano. De Serrano. Vale decir, y acá encuentra las propagandas. Y ahí te dan los tiempos. Te dan los que tiempos. Llegaba a cada estación. El valor del ese pasaje. Era el valor del pasaje. Valor del pasaje. El director en esa época era el señor Pedro Cremonte. Bueno, se pagaba para la naranja. ¿Cuánto se pagaba? 14,50 a granel. Entonces se pagaba la naranja desde General Paz, te dan los precios. ¿Quiénes viajaban en el tren? Como he dicho, diversas categorías sociales. Pero se comunicaban entre ellos. ¿Cómo eran las locomotoras? A vapor, a leña, unas de quebracho, otras de carbón de piedra, las últimas diésel. Ya vinieron con otros motores. Con otro tipo de motores. Pasaba por lugares que no podían pasar los vehículos. Imposible que pasaran los vehículos. La zona de las Maloyas, etc. Cuando el tren venía por esa zona, ya sabían ellos que había que tomar medidas. El maquinista le ordenaba a los fogoneros, tenía un jefe de tren, el maquinista, los fogoneros y el guarda que controlaba los boletos. Señor, a pagar el boleto. Cuando llegaban a esa zona inundable, que se zambullía la locomotora, preparaban sobre una plancha de hierro el carbón de piedra o la leña y se metía la locomotora. Cuando más o menos se estaba enfriando, se estaba apagando el fuego, animaban la caldera. Lógicamente, a veces pasaban en época de inundaciones, a veces se quedaban. ¿Qué hacían? Bajaban del tren, se conectaban con un sistema de magnetos a la línea de comunicaciones que iba a la vera del tren y llamaban por teléfono. Ahí venía una zorra, habían zorras manuales, zorra motor, y venían con todos los elementos. De esa manera esperaban que caliente la locomotora y le ayudaban al tren a salir. Muchas veces se desenganchaba, por ejemplo, una parte, y como los pasajeros venían al tren, quedaron desenganchados y el tren seguía y no se daba cuenta, le gritaban y le levantaban el sombrero, el maquinista no escuchaba. Entonces, ¿qué hacían? Revólver 38, ¡pum, pum, pum, pum! Balazos. ¿Qué se producía en el tren? Se producían hechos notables. Paraba el tren en cualquier parte, porque era una especie de proporción. Claro, sí, sí. O sea, el guarda era un señor. El guarda era la garantía de todo. Llevaba valores de un lado al otro, entregaba en cada pueblo, en cada parada, paraba en el medio del monte, salía uno a caballo y venía a buscar el encargo. Claro. Y entonces se llevaba. Yo viajé en ese tren, estuve en el comedor, recorrí ese tren, viajé. ¿Y cuál era nuestra diversión cuando éramos chicos? Nos íbamos a la Plaza Libertad, a la estación del tren, primero a mirar ese hermoso edificio que es la estación del tren económico, un estilo francés, extraordinario, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y allí bullía la gente, esperaba la llegada del tren, pero nosotros esperábamos la salida del tren.
¿Por qué razón? Porque levantaba entre 7 kilómetros y 20 kilómetros por hora cuando andaba muy bien. Las vías te hacían bailar, o sea, bailabas 24 o 26 horas hasta Uruguay. Si tenías suerte, pues si se quedaba por Marloya, los esteros, había que esperar. Por ahí se descarrilaba el tren. También. Se descarrilaba. Bajaban los ayudantes, los fogoneros, el maquinista, el guarda, el jefe, colocaban gatos, con palanca, etcétera. Los pasajeros ayudaban y colocaban otra vez el tren sobre la vía. Y el tren y marchaba otra vez. Nosotros nos íbamos por 3 motivos. Primer motivo, nos íbamos a pasear. Nos subíamos al tren, los guardias ya nos conocían, éramos todos unos salvajes, y nos llevaban más o menos hasta lo que sería el Hospital Llano. Sí. Antes del Hospital Llano, abajo todo. Terminó el paseo. Terminó el paseo. En el lugar que era una explanada, donde estaría la comisaría quinta, ahí abajo todo, no bajábamos todo. Después esperábamos el tren. ¿Por qué razón? Porque cuando llegaba la carga a granel en los vagones abiertos, el tren llevaba, como dije, los sacos de correspondencia, llevaba la nafta. Los pueblos a veces quedaban sin nafta, llevaba la nafta, llevaba el querosén, llevaba el carbón, era el alimento de todos los pueblos. Llevaba a los maestros, llevaba los paquetes de libros, etcétera, etcétera. La gente podía usar las líneas telefónicas y comunicarse. Claro que escuchaban todas las estaciones, escuchaban la conversación. O sea que lo que se hablaba tenía que ser urgente. O sea, de urgencia, no pues se podía usar eso así abiertamente. Y nosotros esperábamos ahí. ¿Por qué razón? Porque entonces cuando estaban descargando la naranja, los que descargaban, cuando veían más o menos que la naranja estaba un poquito golpeada, ya nos tiraban. Veníamos con la bolsa llena de naranja, llena de sandía, llena de lo que... Pero eso era una riqueza extraordinaria. Eso ocurría en la calle San Martín, entre Perú y Vélez Arfiel. Sí, pues. Toda esa zona. Y las ventanas estaban ahí nomás. La ventana de las casas. O sea, vos tocabas así la ventana diríamos de la ventanilla. Yo me fui con mi hermano en ese extraordinario tren porque el colectivo no llegaba cuando llovía. Mi hermano era maestro en Erlisca en muchas islas. Entonces había que ir en el económico hasta Erlisca. Y cuando yo llegué a Erlisca creí que llegué al fin del mundo. Cuando llegué a Erlisca dije, yo llegué al fin del mundo. Este es un pueblo que en esa época estaba habitado, hoy ya tiene menos habitantes, porque muchos pueblos fueron muriendo por la desaparición. La ausencia del tren. Por la ausencia del tren. Y bueno, el tren era una fiesta. Llegaba el tren, fiesta. Todo el pueblo venía a recibir encuentros, saludos, etcétera, hasta que el guarda, ¡pip! ¡Pam, pam! Campana y bandera verde y nos vamos. O sea que algunos esperaban y le corrían al tren y le alcanzaban, por supuesto. Otros le acompañaban a caballo a sus parientes, largo, estrecho, mientras podían tratar. Dentro del tren se producían hechos notables, noviazgos. ¿Cuándo no, ¿Cuándo no? Peleas. Se agarraron a balazos cerca de Loma de Vallejo, dos, un autonomista y un radical antipersonalista. Meta bala con 38, uno fuera del tren y el otro del vagón. Eran tan malos tiradores los dos que la única que resultó herida era una mujer que tenía un comercio enfrente. Le pegaron un tiro en la pierna. Bueno, cosas notables del tren económico que fue generador de extraordinarias experiencias. Yo creo que Franklin Rúbeda, un gran poeta correntino, le escribe al tren económico. Si me permiten ustedes. Pero por supuesto. Dice, pasaron años y se fue quedando. Sigue despacio para ir llegando. ¿A quién exigirle que ahora corra? ¿Por qué asombrarse de su pachorra? Pugnar que cambie a toda costa su tronco propio
de trocha angosta. Trencito justo para entre casa, meta y partida, distancia escasa, caldera vieja. Franklin Rúbela, Fisonomía de Corrientes, 2010, escrito póstumo. Pero hay otro poeta que le canta al económico, le han cantado al económico muchos. Juan José Folguerá. El hermano de nuestra querida amiga de Estela Maris. De Estela Maris Folguerá, hija del doctor Folguerá, un excelente hombre, extraordinario. Que vinieron para la Nueva Valencia. Son valencianos para el pueblo de Blasco Ibáñez. Sí, vinieron y no solo eso, sino que trabajaban con mi abuela en el piso, en el mercado. La mamá de Folguerá y mi abuela trabajaban en el piso, juntas. Mirá vos. Y vendían productos. Por eso la aristocracia nuestra viene del trabajo, del esfuerzo y de la realización de obras de solidaridad y amor al prójimo. Dice José Folguerá, van a tener que ir en segunda, en primera no queda nada. Dijo padre, súbanse pronto, buen viaje, espero telegrama. En los vagones de segunda los pasajeros apretaban, en dos hileras frente a frente, qué incómodo Jesús Cheyara. Y de pronto, fin de la espera. Primero una quejumbre larga, luego 2 o 3 sacudidas y tracatrás de tren en marcha. El silbato que hiende el viento es como un clarín de batalla. Ufano trota el caballito de hierro por vía de plata. Adiós, luces de estación, y hola, noche que vas al alba. El pecho infantil siente un puro aguijón de aventura mágica. Juan José Folguerá, de Caballito de Hierro, 2004, escritos póstumos. Todo esto, usted, señor, puede encontrar en un libro que se llama Su seguro servidor. Lo escribió un hombre de Corrientes emblemático. Este hombre es Mario Augusto Mauriño Chaque. Sí, conocidísimo Chaque, que hacía las caricaturas del diario Litoral. Que hacía las caricaturas diarias del diario Litoral. Y él viajó muchísimas veces. Yo no conocía este libro. Bueno, este libro es un libro extraordinario que yo creo que toda persona tiene que tener el interés. Trae unas fotografías maravillosas del tren económico, la venta, la gente de primera comía en el comedor, la gente de segunda llevaba su avío. Sí, llevaba la sandía, el pollo hervido, la milanesa, etcétera, etcétera, pues eran todo un día. Y a su vez, la de tercera compraba el chicharrón, la longaniza, etcétera, en las estaciones. Porque ahí se vendía miel, raspadura, tortas, de todo se vendía en las estaciones. Era un productor económico de primer nivel. ¿Qué anécdotas se pueden contar de acá? Tiene una serie de anécdotas. Acá, por ejemplo, el perro. Resulta que no llegaba el tren. No llegaba el tren a una estación. La pequeña estación, y la gente ya estaba, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué no llega el tren? Y el jefe de estación ya no sabía más qué hacer. Estaba ya cansado de explicar ahí, la gente ya le estaba por ahorcar al jefe de estación. Y de repente ven que aparece un perro. Y vos me preguntarás a mí, ¿qué tiene que ver el perro? Viene el tren, dice el jefe de estación. Entonces uno que ya estaba argelado le dice, ¿y cómo sabe usted que viene el tren? Ahí viene el perro de el maquinista del tren. Y vino el perro y se sentó. Apareció. Apareció. Este es. Otro, el encuentro. Un ingeniero agrónomo universitario alemán. Sí. Venía viajando ahí. Ella, una criolla seductora y cantora. Él le invita a comer al comedor. Ella no, jamás se fue al comedor. Y bueno, le invitó a comer nomás. Se bajó en una estación, este ingeniero. Se quedó para siempre en Corrientes. Compró un campo,
enseñó producción agrícola, le enseñó a todos los parientes de su señora y tuvieron muchísimos hijos. En la estación kilómetro 141 se bajó este ingeniero. Muchos nombres se pierden en la historia. Mirá vos. El sombrero. Se fue el cosechero en el económico. Esto para ver la velocidad que tenía el tren. Se fue y lógicamente mandaba su plata por la estafeta postal. Es decir, que mandaba un valor por el giro postal. El correo argentino, que se movía también el correo argentino gracias al económico. Al económico. Bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo él? Compró un sombrero de paño. Claro. Cobró en la cocheza, como dice el correntino, cosecha, y se puso el sombrero de paja que tenía arriba del sombrero de paño para no ensuciar. En una de esas maniobras del tren se le vuela el sombrero. Y entonces el tipo no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Se baja. No, desengancha el vagón de pasajeros. Entonces el tren se va. Él baja, junta su sombrero y sube. Y ahí nomás, ¡pum, pum!, los tira otra vez. La locomotora, para, Volvía a buscarle. Volvía a buscar otra vez la locomotora. Justicia sumaria. El que era el jefe del tren. Sí. Era como el capitán de barco. Era el capitán de barco. Tenía la suma del poder. Sí. Aparece en un ranchito. Para en un ranchito. O sea, ya, como he dicho, era la proporción. O sea, él paraba, mire, yo me iba a bajar acá. Sí. Y ahí paraba. Bajaban, arriba. No había ni un problema. No había ni un problema. Estaba una señora de cierta edad con un nenito y se baja una pituca de Buenos Aires, yo todo pintada, bien arregladita, y le quería llevar a la criatura, pues mi hijo, yo le dejé nomás acá. Claro, se fue de 10 años, se casó en Buenos Aires, hizo unos pesos y quería sacarle la criatura a la que le llegó. Y no, entonces baja el jefe del tren y le dice, hijo, ¿con quién te querías quedar? Con mi mamá, y se quedó con la señora. Entonces le dije, señorita, te sube al tren y váyase acá. No tiene nada que reclamar acá. Nada de ley, nada de... Así nomás terminó. Justicia. Hay miles de anécdotas sobre el tren económico. Los que vivimos con el tren económico, los que supimos calentarnos en invierno con los restos del carbón de piedra que nos regalaban y que buscábamos en una bolsa, los que vimos a esa locomotora dar vueltas sobre una base de hierro para poder colocarla para que salga y para que entre, los que conocimos el tren económico, no solo lamentamos esto, sino vemos la nulidad absoluta de los que manejan el turismo en Corrientes. El tren económico por lo menos tendría que llegar hasta San Luis como mínimo a los efectos de hacer paseos turísticos y que los turistas vengan a Corrientes y digan, allá está, no el tren del fin del mundo, sino el primer tren provincial que tuvo la República Argentina después de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y que sirvió como un incentivo económico y que nosotros los correntinos no supimos defender. ¿Cómo me gustaría que algún diputado provincial, senador provincial, hay algunos que están cerca de Juan Ramón Vidal ya por el tiempo, les cuento que están por llegar medio que a los 30 años ya de senador, impulsen una ley de recuperación de estas cosas? Lo que decíamos en el cierre del otro bloque, sería bueno que sean los legisladores que fueron elegidos para tal efecto que lleven adelante la recuperación de todos estos lugares, de estas máquinas, no solo para que estén en exhibición, sino que también la podemos recuperar el paseo de este tren económico que forma parte indudable, y lo demuestra este programa, de nuestra historia. Yo le voy a decir dos cosas más, a ver, no puede quedar. ¿No está bien? Autovía. Sí. Era un pequeño coche que andaba por la vía. Te llevaba hasta Pampín, Santa Ana, José R. Vidal, San Luis y de vuelta. Sí.
lo mismo a San Cosme. San Cosme y de vuelta. Sí. En la autovía. Más rápido. Más rápido. Con motor, debe ser Sí. Chevrolet, algo así. Y se iban en la autovía. Eso me olvidé de contarte. Ese vamos a contar después el año que viene. El año que viene. En un vamos. próximo programa. Exacto. Esperamos que haya disfrutado de este programa como nosotros. Nosotros nos vamos a volver a ver seguramente en la tercera temporada en el año 2018. Agradecerle a Dardo Ramírez Bracci la colaboración, su amistad, su participación en este programa desinteresada que hace para que pueda llegar la historia a cada uno de sus hogares. Gracias, Dardo. Gracias, muy amable. Yo lo hago con mucho gusto. Además, disfruto transmitir y dar a conocer lo poco que sé. Igualmente para el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana, que se sumó inmediatamente junto con Dardo también a este proyecto de llevar la historia a sus casas de una manera como la conocemos nosotros, usted ya la conoce también, entre amigos, charlando, Sí. y que usted pueda digerir. ¿Qué es lo que le pasa? Entre amigos, el señor Francisco es quien nos filma Sí, y estamos hablando entre amigos. sí. Sí, estamos hablando entre amigos. Buena suerte. Bueno, portate bien, Francisco, te quiso decir eso de controlato. Voy a reiterar los ganadores de los libros para que vengan a retirar. Carmen Llano, Sergio Casarela, Claudia Aranda y Mirta García. Los libros están acá, nuestra productora, el 9 de julio 11:48, horario de 9 a 12, de lunes a viernes, en el centro acá de la ciudad de Corrientes, y si no, a nuestro Hotmail, ya le vamos a comunicar a ellos que han ganado, haciendohistorias@hotmail. Nosotros nos vemos en 7 días con un nuevo programa y ya trabajando para la tercera temporada de Haciendo Historia. Muchas gracias. Gracias.